Saludos Squad, Mystery in the House, y hoy vamos a estar reseñando la película David, que es la producción más reciente de Angel Studios, que estrena mañana 18 de diciembre en las salas de cine de Puerto Rico. Quiero darle las gracias a Givon de Shofar Media por invitarme a la premiere de esta película. Por eso la reseña sale antes de que estrene en las salas de cine. Con eso dicho, quiero hacer una nota bien aclaratoria, y es que vi la versión doblada al español, pero en Puerto Rico se va a estar exhibiendo en inglés con subtítulos en español y con doblaje al español. Esto es bien importante porque algunas de las cosas que voy a estar mencionando en la reseña solamente aplican a la traducción en español. Con eso dicho, vamos a darle comienzo a esta reseña. Según lo que se nos presentó en la película, esta producción lleva cerca de 30 años que se quería realizar, pero no se había podido llevar a las pantallas de cine. Y lo que hace es narrarnos la historia de David. Yo sé que muchos de ustedes lo conocerán por David y Goliat. Y sí, esa historia es una parte importante, y normalmente en las películas para niños se trata hasta el tema de David y Goliat y cómo David se enfrenta a Goliat. Sin embargo, esta película añade un nuevo elemento que en otras películas animadas no había habido de David, y es que en este caso nos presentan a los amalecitas, que es uno de los pueblos con los que el pueblo de Israel estuvo en guerra por bastante tiempo, y nos dan otros elementos que anteriormente no habíamos visto en otras películas de David, obviamente manteniendo el tema de que es una película para niños, y me parece muy bien trabajada desde ese punto de vista, porque nos da mayor contexto a historias que habíamos escuchado desde pequeño. En particular, yo siempre había visto la vida de David en animación, pero siempre era el enfrentamiento de David y Goliat, y hasta ahí, y después como que se daba un skip hasta que él llegaba a ser rey de Israel. Y es bien importante porque la película sí se toma su tiempo para desarrollar los personajes, desarrollar el contexto, desarrollar todo lo que está sucediendo en ese momento. Sin embargo, un poco más tarde, después que David se enfrenta a Goliath, la película un poco se torna lenta, y como que en lo que llega a otro momento importante, o mejor dicho, el momento climático, pues se siente un poco pesada la película, y creo que esa parte hubiese quedado mejor si tal vez la resumieran un poco, porque la razón por la cual yo la encuentro lenta en esa parte es porque más o menos está dando la misma cadena de eventos una y otra vez hasta que entonces llega a su punto climático de la historia. Con eso dicho, la animación está genial. Me parece que este es uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido Angel Studios hasta la fecha, porque no es tan solo contar la historia de David de una forma vibrante, colorida y emocionante, sino que también contiene canciones. Y aquí es donde me voy a estar enfocando con el doblaje en español. En general, el doblaje en español me pareció bastante bien, con excepción de cuando vamos a la parte de las canciones. Y aquí es donde quizás algunos puedan estar en desacuerdo conmigo, pero me parece importante exponer este punto. Y es que las canciones, algunas de ellas sí funcionaron, otras no. Y esto se debe a que cuando uno va a traducir canciones al español, que son originalmente escritas en inglés, un poco tienes que tomar una de dos vertientes. O te vas a un sentido directo, que es básicamente traducir palabra por palabra lo que significa del inglés al español, y el otro es con el sentido figurado, donde un poco ver lo que se está diciendo en inglés, y cuando se traduce al español tienes más o menos una idea de lo que trata en inglés, y por ende llevas esa esencia a la traducción en español, aunque no sea exactamente palabra por palabra. Entonces, bien común en películas como Disney, DreamWorks, entre otros estudios. Sin embargo, en el caso de Angel Studios tuvieron una difícil tarea, fue traducir canciones de forma directa. Por ende, hay canciones que no favorecen del todo a, primero, los tonos que hay que tocar, y segundo, a cómo se está escuchando la canción. En algunas canciones que sí encajaban bien, pero habían otras que al ser traducidas literalmente, un poco se hacía difícil de que la voz pudiera seguir el tono de la canción. Así que por lo menos ese fui yo, que tuve la oportunidad de verla en español, pero en general me gustó mucho la traducción fuera de lo que viene siendo las canciones, porque el mensaje está ahí. Entiendo que la gente va a poder captar bastante bien la historia de David y cómo está presentada. Pero fuera de eso, realmente la traducción de las canciones fue mi mayor queja con la película, y es porque siento que podían haber hecho una de dos opciones: o dejar las canciones en inglés con subtítulos en español, que creo que eso hubiese sido, en mi opinión, lo más preferible, o pasar un poco más de trabajo, y en vez de ser
traducción literal, que fuera traducción figurada, donde sí se mantiene la esencia del mensaje, pero no necesariamente se está diciendo palabra por palabra exactamente lo que es, ya que no encajaría con la métrica musical. Fuera de eso, me parece que es una muy buena propuesta de Angel Studios. Me gusta que están poco a poco saliéndose de lo que era uso y costumbre en el cine cristiano de animación y que están tomando riesgos cada vez un poco más grandes hasta quizás llegar al nivel de poder competir con producciones mucho más grandes que la que estamos viendo en este momento. Para mí la puntuación de David es un 7 de 10. Sí, quisiera revisitar la película, pero quizás la producción original donde estamos en inglés con subtítulos en español, porque como les digo, las canciones un poco me sacaron fuera de lo que estaba esperando con la película, pero todo lo demás me parece que está bastante bien, con excepción de lo que les dije del trayecto luego de que David se enfrenta a Goliath. Hay un tramo hay una parte de la trama que me parece que estiraron demasiado el chicle y me parece que la película es demasiado larga para lo que realmente amerita en el caso de los niños. La película dura 1 hora y 55, yo fácilmente la pudiera haber visto en un corte más a 1 hora y 40, 1 hora y 35 minutos, pero fuera de eso me parece que es una muy buena propuesta para ver este fin de semana en las salas de cine y en general para ver ahora en Navidad con la familia. Así que con eso dicho, muchas gracias mi gente por el apoyo. Recuerden darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, da la campanita y recuerda ser amables los unos con los otros. Y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!